Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy la cosa va de trail, la cosa va de montañas de nuevo. Tenemos una invitada súper especial porque, bueno, combina dos cosas que me encantan y de las que proyecto o hablo mucho en los contenidos que comparto, tanto por redes como por email. Y, bueno, también decir que forma parte de los servicios de Lead for Run. Porque por un lado se encarga de toda la parte de nutrición, de aquellos deportistas que, digamos, tienen un servicio en el que se les apoya nutricionalmente, también desde el punto de vista de un profesional de la nutrición, y en este campo pues es a lo que ella, nuestra invitada de hoy, se dedica. Pero fundamentalmente también, o además de esto, es toda una pedazo de deportista de trail running como la copa de un pino. Y bueno, pues tiene esa otra vertiente deportiva, puramente deportiva, que además ella, como nadie, mezcla en su propia profesión de cara a pues tutelar y asesorar a sus deportistas desde la parte nutricional también, en el mejor de los escenarios o de las perspectivas, que es la del ámbito deportivo. Así que, bueno, voy a presentarla muy brevemente y ahora voy a dejarla que entre porque ella ya me está pidiendo paso. Belén Rodríguez es nutricionista y es doctora en nutrición y es, como decía, una pedazo de deportista de trail. Además de dedicarse a la clínica y a la nutrición, pues ha llevado a cabo unos cuantos logros deportivos en trail running, desde carreras de Sky Mountain, desde carreras de ultra trail, carreras por etapas de ultra distancia. Ha coronado cumbres míticas como el Elrus o la carrera de Lenin en Rusia, que creo que además ha sido la única europea no rusa en llegar y finalizar estas pruebas, que llegan pues bien poquitos de los que se inscriben y los que pueden llegar a acceder. Y ha hecho otras tantas expediciones, la cual la última en Ecuador se ha marcado un pedazo de récord que quiero que nos cuente ahora. Así que vamos para adentro, Belén. Muy buenas. ¿Qué tal, Hola Belén? Dani, ¿qué tal? Yo muy bien, encantadísimo de estar aquí contigo, que además tengo que, y esto se lo dije al anterior invitado, pero tengo que agradecerte una vez más el que estés hoy con nosotros, sabiendo que estás pachuchilla, ya podemos imaginar por qué, y como decía, el anterior invitado le pasó exactamente lo mismo, así que sé lo que puede ser estar en una situación poco cómoda, cuanto menos, así que muchísimas gracias. Nada, a ti Dani por invitarme. La verdad es que no nos libramos ninguno, ¿eh? De este bicho. Sí. Joder. Sí, yo de momento sí, Sí, pero bueno, no lo quiero decir muy alto porque ahora pillarlo sería un poco trastorno total. Vaya. para todos, Pe- pero bueno. Sí, sí. Belén, no sé si has escuchado la presentación, justo te he hecho pasar, te he invitado aquí a nuestra sala cuando estaba comentando el pedazo de reto que te has marcado de final de año pasado, principio de este, el último tuyo de salvaje, que hablábamos de un récord. Así que cuéntanos de ese pedazo de récord al Cotopaxi que te marcaste. Bueno, pues el objetivo era llegar a Ecuador y ascender a dos de sus montañas más míticas, intentar el récord en ambas. Me quedé solo con una de ellas, que es el Cotopaxi, a 5.800, ahora no sé exacto, el 20 y poco metros. La idea también era hacer la montaña más alta, que es el Chimborazo, pero por malas condiciones climatológicas, bueno, ni siquiera tuve opción de intentar la cima aclimatando, pero en el Cotopaxi, con el récord del Cotopaxi, la verdad es que muy contenta. Bueno, en un poco el estilo que yo he seguido para hacer este récord, pues como ha sido en otras montañas, como pudo ser el Lenin, aunque fue como parte de una carrera, o como hice en el Teide, pues es intentar ascenderla desde el punto, vamos a decir, bueno, no más bajo, pero sí como desde un punto bastante bajo. En este caso fue desde la entrada del parque, a 3.600 metros, y bueno, pues desde ahí recorrer todo el camino, toda la pista de ascenso hasta el refugio, y de ahí a la cima, ¿no? Subir y bajar. Y bueno, pues muy contenta por conseguirlo, porque la verdad es que no fue fácil por eso, porque tuve 6 días de buen tiempo en los que pude aclimatar, pero luego la realidad es que los días que teníamos reservado para hacer montañas altas y seguir aclimatando, hizo muy mal tiempo y hubo 7 días en los que ningún montañero, ni guías solo, ni guías con clientes, estaban haciendo montaña. Y al final esto sucedió el último día. Yo me volví a Madrid lunes y el domingo por la noche, o sea, la noche del domingo al lunes, conseguí realizar el récord. Bajé de la montaña, cogí el petate y me volví a Madrid.
Yo, desde luego, he visto muchas cosas en Netflix que son mucho menos dignas de estar ahí que tu reto en Cotopaxi, porque La fue verdad es que sí. un auténtico episodio para meter, bueno, una miniserie para meter episodios, porque es que lo cuentas así un poco de pasada, porque verdad que tenemos que dedicarnos a hablar de los temas de los que aquí vamos a hablar y compartir con los demás, pero es que da para estar solamente hablando de esto. O sea, por un lado, era imposible prever el tiempo como para que ni siquiera para el día siguiente saber si se iba a poder hacer cumbre o no, o si se iba a poder salir del campamento o no. Por otro lado, un guía que estabas ya palabrado de que es el que te iba a guiar, sobre todo un primer día de exploración de la propia ruta, te deja colgado cuando estaba ya todo hecho para que fuese contigo, tuviste que hacerlo tú sola. Y luego el hecho de que, claro, en esas circunstancias pues te encontrabas con la mínima ayuda posible y en un entorno tan variable y tan cambiante que es que iban pasando los días, tú sabías qué día te tenías que volver porque tenías el vuelo de vuelta y decías que no llego, que no llego, que no llego y el último día es el que lo haces. La última oportunidad la sacas y te bajas y te vas al aeropuerto. Eso fue Así es. básicamente la movida. Sí, y la verdad es que lo que tú cuentas al final yo creo que emocionalmente para mí quizás ha sido de lo más duro, pero por esa situación, ¿no? De llegar el último día, no, incluso el último día, o sea, esta persona, este guía, yo había quedado con él, el día siguiente tenía que aparecer y yo iba con un material mucho más ligero con el que al final afronté la montaña. La parte buena que yo ya había aclimatado y había conocido la ruta de la montaña en muy buenas condiciones, o sea, cuando yo hice la montaña con Rafa, mi pareja que me acompañó para aclimatar la montaña estaba perfecta, un día soleado, no había nieve, estaba todo muy duro, una huella muy firme, entonces yo me quedé con la ruta. Pero claro, yo para el récord, la parte de arriba había mucho hielo y para ir con microcrampones y no llevar piolé, pues era peligroso ir solo para ir corriendo, evidentemente con ese material tan ligero. Entonces, si a ti te dicen que te van a acompañar, es que yo tuve que volver con el coche con Rafa a coger unos crampones. O sea, en el momento que me dicen que no me acompañan porque la montaña está fatal, que es imposible hacer un récord, que al día siguiente no se va a poder hacer la cima, que me vuelva a Madrid, que me dé un paseo por las faldas de la montaña, porque es verdad, esto yo cojo, me voy, me vuelvo y le digo a Rafa, voy a coger unos crampones de verdad y un piolé por sí, porque yo lo quiero intentar. Digo, si al final no puedo, pues evidentemente si la gente que ha subido delante mío, yo hablo con los guías o tal, pero claro, es que ni siquiera tenía radio para hablar con los guías. Luego, estando ya allí dentro del parque, otro guía me dejó una radio para que yo tuviera un poco de seguridad y pudiera ir hablando con ellos. Bueno, que sí, que fue todo pero al final lo saqué, pero la emoción de ir todo el rato con la incertidumbre de hasta estar al pie de la montaña y yo Total. decir, joder, es que no sé lo que me voy a encontrar, no sé si me voy a encontrar que hay mucho riesgo de aludes, de que estoy con la nieve hasta las rodillas, arriba se veía una nube y la cima no se veía. Bueno, sí que fue, y todo eso pues requiere mucha más preparación emocional y psicológica para lo que yo no estaba preparada. Yo estaba preparada para ir con mi material súper ligero y solo preocupada de avanzar rápido, que es lo que supuestamente se hacen cuando hacen los récords. Es que realmente no te Pero puedes bueno, preparar salió. para eso. O sea, eso Ya. confronta una capacidad más a entrenar, pero que es muy difícilmente entrenable. De hecho, es muy difícil que sea comparable a nada que te encuentres en un deporte, a no ser que sea, pues no sé, una carrera de orientación y aún así tampoco existe un entorno tan variable. Y es que esto dice mucho Mm. de lo que vale, de la valía que tiene esto, más allá de las capacidades físicas, de lo que es capaz una persona de poder enfocar su pensamiento y su mentalidad de cara a que es consciente de que le falta una cantidad de información para poder tener un entorno cerrado y que solamente le preocupe de llevar a cabo ese esfuerzo, que Mm. claro, que es que o tiras Asumir más riesgos. por un lado personalidad que tiene que tener esa persona ya de base, por otro lado experiencia de situaciones parecidas previas, que obviamente Mm. solo se ganan en montaña, y por otro lado de coraje, de decir, aunque no he tenido nada parecido a esto, voy a intentarlo y definitivamente, hagas cumbre o no en una situación así, aprendes, sí o sí. O sea, que al final Mm. te llevas un aprendizaje y eso es una conclusión clara. Me faltó decir que también había hecho, bueno, ¿no hiciste récord, creo recordar, en Teide o sí, lo llegaste a hacer? Sí, lo Ah, hice, sí, el récord sí, nacional, sí, aquel sí, año, sí. correcto. Lo que no recuerdo es si había alguna marca mejor de fuera del territorio nacional en el Teide, pero sí que es Antes sí, récord. por supuesto, la de Emily Fosberg y ahora ya Eso pues es. hay otra.
Es lo que nos recuerda. Bueno, pues eso, subir al Teide y bajar como el que se va al pico de Navacerrada, ¿sabes? Y se marca el día. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a subir al Teide y bajo. Y luego seguiremos el día. Pues así es, Belén. Esas son sus vacaciones. Así que os podéis hacer una idea. Bueno, vamos con el tema que más nos ocupa hoy, que es, por un lado, enfocar todo lo que podamos desde un punto de vista de, bueno, pues lo que tú haces en tu día a día, en tu profesión, que es asesorar nutricionalmente a deportistas de resistencia principalmente. Y nos vamos a enfocar en este sector, sobre todo un perfil de un corredor de montaña, un perfil de trail runner. Y las conclusiones que podemos sacar aquí o que pretendemos sacar aquí, tanto tú como yo, sea algo que pueda dar recomendaciones prácticas a los deportistas, sobre todo aclarar algunas dudas que sean las que, por lo menos a mí, más me llegan, y que imagino que a ti pues te pasará más que o sea, lo mismo, ¿no? Que es las típicas preguntas que siempre tienes que aclarar en relación a cosas que repetitivamente o bien tienes que desmentir o bien tienes que bueno, matizar o aclarar, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría que empezáramos es enmarcando el entorno nutricional dentro del corredor de montaña, dentro de lo que son errores o creencias que puedan generar confusión y que sean además limitantes en cuanto a que tengan que ver con la alimentación para el corredor de montaña. Es decir, cuáles son esos principales errores con los que te llegan esos deportistas y que sí o sí ya desde el principio tienes que marcar unas bases para, digamos, erradicar o cambiar. ¿Cuáles son? Pues curiosamente, el principal error con el que llega la mayoría de los deportistas a la consulta es la parte más importante del corredor de montaña, que es la ingesta de carbohidratos durante la prueba. Bueno, y en su día a día, tomar una cantidad de carbohidratos adecuada al entrenamiento que hace, pero hay un miedo, perdón, generalizado a la ingesta de hidrato de carbono, pensando bueno, que la ingesta de hidrato de carbono te lleva a ganar un peso desmesurado y que, bueno, yo creo que ahora hay una parte buena, ¿no? Que como ya todo el mundo se interesa por la alimentación y por la alimentación saludable, pero también hay que diferenciar alimentación saludable para una persona que es sedentaria y alimentación saludable para un deportista de resistencia con un cierto volumen de entrenamiento. Evidentemente, para un sedentario, pues todos estos carbohidratos que va a tomar el deportista de resistencia no son necesarios y no van a ser saludables, pero para el deportista de resistencia sí. Entonces sí que hay un miedo generalizado a esta ingesta de carbo. O a que los geles son malos, otros deportistas. Exacto. Sí, los geles, evidentemente, pues es un tipo de solución que para una persona sedentaria o para una persona activa, pero que no se dedica a los deportes de resistencia, probablemente no serían la mejor elección en cuanto a cómo disponer de esos hidratos de carbono o de qué fuentes extraerlos, pero volvemos a lo mismo, es que un deportista de resistencia a partir de ciertas modalidades competitivas deja de ser un entorno puramente saludable y estamos hablando de deporte de competición y por tanto lo que requiere son las necesidades que no tienen por qué ser aplicables al 100% al 90% de la población general activa, y ya digo solo a las activas, ya ni tengo en cuenta los sedentarios, porque ellos requieren, pues a lo mejor solamente nutrición en base a la comida real, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que no se puede extraer generalidades de ese 90% de gente activa a un público muy, por ejemplo, del ámbito de la ultradistancia o del trail running, ¿no? Con lo cual, esto que tú dices es importante porque al final los carbohidratos tienen que ser la principal fuente en la que, bueno, al menos en buena parte de las distancias que sean de trail running, quitando a lo mejor ultradistancia, donde ya nos acercamos a otras cosas a tener en cuenta, pero si no, pues la fuente principal de poder seguir corriendo van a ser esos carbohidratos y por lo tanto también la capacidad que tenga el deportista para utilizarlos, ¿no? Para entrenar. Y en relación a, bueno, una vez que digamos ya hemos desmentido esa posible creencia que traiga el deportista de conceptos que tengan que ver con ese ahorro de los hidratos de carbono porque les vaya a llevar a un mejor rendimiento. Hablando durante la actividad, es decir, hemos dicho errores así en generales, pero errores que cometan ya de cómo se nutren o cómo se habituallan en la propia actividad o en la propia competición o entrenamiento. Bueno, estaría la misma parte, hay un déficit, yo veo un déficit importante de hidratos de carbono y luego, bueno, sobre todo falta la planificación de esos habituallamientos. Hay muchos deportistas que llegan a la carrera, pues a lo mejor sí que tienen claro que la carrera tiene una distancia, ponte, de 20 kilómetros y 1000 metros positivos,
pero ni siquiera se fijan en los habituallamientos. Quizás miran que hay un habituallamiento, pero no se van a interesar de qué están dando en ese habituallamiento, ¿no? Y de cómo voy a planificar yo esos habituallamientos. Es decir, hasta llegar a ese punto yo voy a llevar agua con sales, voy a llevar una bebida, voy a llevar el agua con los geles diluidos dentro, me voy a tomar X dosis, o sea, una planificación previa de la pauta nutricional a seguir durante la carrera, que al final termina en un déficit de carbohidratos o Ya. en un exceso de otras cosas que no hay que comer, como grasas o un exceso de proteínas y de grasas. Exacto, sí, porque principalmente ese deportista que sigue con esa creencia de buscar un ahorro de hidratos de carbono, quizá por ese convencimiento de que rápidamente pues, se le va a subir la insulina en sangre y que va a provocar un pico, un efecto rebote o una hipoglucemia, ese pico de insulina, y de repente optan por recursos que sean directamente mucho más ricos en otras cosas como grasas y bajos en hidratos de carbono por compensar esto, que a lo mejor tendría cierto sentido en otras situaciones en reposo, pero desde luego en carrera es una mala elección por lo que tarda en digerirse y en asimilarse ese combustible, ¿verdad? Sí, por el riesgo a problemas gastrointestinales. Bueno, aparte de la Sí, bajada de rendimiento, está claro que si el cuerpo no tiene gasolina, no va a tirar, sobre todo a una velocidad, a una velocidad importante, si queremos mantener una velocidad, y luego los problemas gastrointestinales que te lleva el hecho de comer grasas en una competición, sobre todo alta intensidad. con lo cual, si tuviéramos que un poquito empezar ya con lo que sé que más picores te da, que es tirar ya de recomendaciones, iba a decir banales, no banales sino generales, pero que sin duda van a ser de ayuda para mucha gente, que algunos sabrán del tema, pero otros estarán tan perdidos como muchos de esos deportistas de los que estamos hablando. Con lo cual, por empezar ya a aclarar errores de ese tipo, ¿qué otras pautas así generales darías en función de distancias? Por ejemplo, vamos a escoger en trail running una modalidad de una media maratón de montaña, una maratón de montaña y una de 60 kilómetros o 60-80. ¿Cómo variaría ahí a lo largo del tiempo de prueba, en base al tiempo o en base a kilómetros, como prefieras? ¿Cómo variaría ahí esa estrategia de habituallamiento en carrera que tendría que seguir el deportista? Claro, Sabiendo que esto bueno, se tiene que individualizar, pero a nivel de cuánta cantidad de hidrato no es aportar así en fácil, ¿eh? No es recomendación fácil general, dar, se lo sé. no es fácil, porque lo primero, aparte de la distancia de la prueba, porque sí que podemos dividir, al final, generalizando, podemos decir que en pruebas de entre 1 y 3 horas podríamos estar hablando de 30 a 60 gramos de hidrato de carbono por hora, y a partir de las 3 horas, que ya nos iríamos al maratón o a la de 60, poder llegar ya pues entre 60 y 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Pero sí que es cierto que también, o sea, ya no solo la duración de la prueba va a ser importante, sino la intensidad con la que va a afrontar el deportista esa prueba, porque al final una prueba bueno, pues de 20 kilómetros, si es un deportista, bueno, que la va a afrontar como un entrenamiento o bueno, que no es un deportista, que es un deportista más amateur y que no tiene capacidad para afrontar la gran intensidad, pues a lo mejor necesita menos cantidad de carbohidrato, ¿no? Porque la afronta Sí. a menos intensidad. En cambio, el que la va a competir a tope y quiere estar delante en carrera, pues yo me iría al límite alto y me iría no solo a los 60, me iría a los 70 gramos de hidrato de carbono por hora, aunque fuera una carrera de menos de 2 horas. Claro, no, ahí estamos hablando de un contexto en el cual asumiésemos que a menor distancia, mayor ritmo o mayor intensidad y que a menor distancia, o sea, perdón, y que a mayor distancia un poquito menor ritmo. Con lo cual esto entiendo, y si no corrígeme Belén, que la estrategia a aplicar sería una estrategia en la que en una carrera de más larga distancia intentaríamos que los habituallamientos que aportásemos, puesto a que voy a tener que por hora meter más hidratos de carbono, fuesen más frecuentes y con un aporte de hidratos de carbono que fuesen quizá en una concentración más alta también, y en cambio en las carreras de más corta distancia que hubiese una separación mayor entre las tomas de habituallamiento o no, o lo consideras de otra manera. O sea, el tiempo, me refiero entre espacios a dividir esos habituallamientos, variarían también, Claro, entiendo, en función del ritmo de prueba. el tiempo de separación de los habituallamientos es que va a depender sobre todo de lo que tenga entrenado el deportista, porque sabemos que la capacidad intestinal de cada deportista hay que tolerarla. Entonces, Mm, alguien que se pueda meter 70 gramos de hidrato de carbono en un solo gel,
ostras, eso hay que entrenarlo muy bien. Entonces, habrá otras personas, aparte, la medida estándar de un gel son 20 gramos aproximadamente, 20 gramos de hidrato de carbono. Y es raro que un deportista se meta 3 geles seguidos. Entonces, a lo mejor los vas estableciendo cada 15, 20 minutos o cada 30 minutos. También va a depender un poco de la posibilidad que tenga de la zona, como sea de técnica y todo. Pero la verdad es que hay, bueno, en una carrera de larga distancia quizás sí que lo podemos separar. Yo lo iría al revés. En una carrera de larga distancia podemos separar un poquito más los habituallamientos y a lo mejor en una de corta tomarlos cada menos. Claro, sí. También porque se va a ir un poco más rápido. Lo he dicho al revés, pues justo Creo que fue sí. lo que quería decir. Lo he dicho al revés. Efectivamente, ¿no? Tiende a ser lógico de esa manera. Y además algo muy interesante que tú has dicho, a diferencia de, por ejemplo, la ruta, que en la ruta pues el asfalto vamos a tenerlo siempre en una situación estable y cómoda para poder habituallarnos. Lo único que nos va a dificultar es el ritmo. Pero en el running hay que tener en cuenta que elegir bien el momento no solamente dependiendo de mis necesidades fisiológicas, sino también del tramo de carrera que esté afrontando. Que no es lo mismo tomarse un gel en el momento en el cual tienes un descenso peligroso. Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sin duda lo más importante es que a nivel de lo que podemos hacer nosotros, tanto entrenadores como deportistas, para mejorar en este aspecto, que no es solamente, y esto creo que es el principal concepto, no es solamente el que una nutricionista me dé o un nutricionista me dé el consejo sobre cuál es la dosis, sino cómo yo, desde mi propia acción, puedo mejorar esto. Evidentemente entrenándolo, como tú has dicho, porque la persona que tiene que meter 90 gramos de hidratos de carbono por hora, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto requiere un entrenamiento casi tan exhaustivo como el que quiere subir su umbral anaeróbico o cualquier otra capacidad fisiológica. Entonces, podríamos decir, Belén, que en sí mismo, ahora mismo, la estrategia nutricional o en todo lo que se centra la investigación a nivel de nutrición deportiva en deportistas de resistencia, estaría dividido entre todo aquello que nos lleva a poder asimilar mayor cantidad de hidratos de carbono entrenándolo y, por otro lado, la dualidad también del mejorar la capacidad que tengo de tirar de mis recursos de los ácidos grasos o de retrasar la fatiga en base a que necesiten menos cantidad de hidratos de carbono por esa flexibilidad metabólica, ¿no? Podríamos decir que es un poco en los dos campos más importantes ahora donde se está centrada la investigación, probablemente el primero más todavía a día de hoy, ¿no? Sí, así es. Las últimas investigaciones y todo lo que podemos ya aportar a la ciencia de la nutrición deportiva va en este enfoque, ¿no? En periodizar bien las ingestas de hidratos de carbono para, por un lado, potenciar y maximizar esa flexibilidad metabólica, que quiere decir que, bueno, pues que el deportista sea flexible a la hora de utilizar los sustratos, es decir, que a baja intensidad sea capaz de quemar más grasas y de ahorrar esos hidratos de carbono, y que a alta intensidad consiga metabolizar la mayor cantidad de carbohidratos posibles. ¿Por qué? Porque se sabe que el hidrato será más rápido. Y está, a partir de grasas, por mucho que le queramos dar la vuelta a la fisiología, alguien no va a correr rápido. Otra cosa es que vayamos a una intensidad muy bajita por debajo del umbral ventilatorio 1, que claro que podemos estar corriendo a partir de las grasas, pero todas las manipulaciones dietéticas que hagamos con el deportista van enfocados a estos dos conceptos, también sin volvernos locos. Es decir, no todos los deportistas tienen por qué llegar a 90 gramos de hidrato de carbono por hora. O sea, no pasa nada, habrá deportistas que puedan llegar y que lo necesiten, y habrá otros que no lleguen y que no lo necesiten. Vale, para el primer caso, las estrategias que nos llevan a poder asimilar mayor cantidad de hidratos de carbono y a poder hacerlo durante el ejercicio. Entiendo que aquí, digamos, las estrategias a nivel de entrenamiento a seguir para mejorar esto sería simplemente ir aumentando la frecuencia y, por tanto, también la cantidad en un intervalo de tiempo, como puede ser una hora, de hidratos de carbono que voy tomándome en diferentes entrenamientos. O haces esto también desde otro tipo de estrategias y de perspectiva. Claro, sería entrenar vamos a decir, el estómago, el intestino. También hay que tener claro que desde la ciencia conocemos que la cantidad de absorción intestinal es limitada, es decir, se sabe que podemos absorber una cantidad de aproximadamente 60 gramos de glucosa por hora, a lo que le sumaríamos 30 gramos de fructosa. También hay otros estudios ya que hablan en ciclistas de hasta 100, 110 gramos en total, pero bueno, nos basaríamos en 90, 60 de glucosa y 30 de fructosa. Esto es fundamental,
Porque hay veces que un deportista solo toma geles de glucosa y si se va a 90 gramos de glucosa ya la está liando. Vamos a decir, eso no lo va a tolerar en una hora. Entonces, dentro de eso, de esto que conocemos a nivel científico, que luego cada deportista puede ser un mundo, ¿no? Pero en lo que conocemos hay que intentar que el deportista lo entrene. ¿Dónde lo va a entrenar? Pues en entrenamientos que requieran de esa cantidad de hidrato de carbono. Tampoco tiene mucho sentido que estemos haciendo un entrenamiento intestinal con entrenamientos a muy baja intensidad y que le estemos dando, intentemos llegar a 90 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿no? Pero la idea es esa, en un entrenamiento de una intensidad media similar a la competición, bueno, simular esas circunstancias de competición, calcular qué cantidad de carbohidrato necesita este deportista y acercarnos. Podemos estar entrenando con 60 gramos o con 70 gramos o con 80. A lo mejor no hay que llegar, como te decía, no es que todos necesiten llegar a 80 o 90, ¿no? Sí, y luego personalizar, porque evidentemente por un lado está la asimilación de cada uno a ese ratio de glucosa-fructosa y la capacidad que tiene de utilizar sus transportadores de cada hidrato de carbono para asimilarse esa energía, pero luego también está la propia tolerancia intestinal que tiene el deportista a de dónde proceden esos hidratos de carbono, si son Claro. solo por medio de los geles o si al final tengo que tirar también de otro recurso que no sea solamente un recurso procesado o tan procesado como un gel. Y luego, por supuesto, también del tipo de prueba, en el sentido de que habrá un momento, según avanza esa prueba, en el que voy a tener que incorporar también alimentos Sólido. salados, sólidos, porque ya a nivel de nuestro paladar o nuestro gusto ya no entra más dulce, ¿no? Y que luego necesito aportar también otras cosas que no son solo hidratos de carbono en carreras de más de 3 horas. Vale, vamos a dejar esto aquí y vamos a irnos con la otra inclinación o la otra perspectiva que decíamos que también es importante, la de esa flexibilidad metabólica y que por tanto debemos combinar, como tú bien has dicho, y optimizar una buena estrategia a lo largo de nuestra semana de entrenamiento sobre para qué tipos de entrenamientos voy a llevar a cabo la primera y sobre cuál la segunda. Bueno, pues hablando de flexibilidad metabólica, ¿cuáles serían las principales estrategias a aplicar? Bueno, yo creo que la principal estrategia, y quitando peso la nutrición aquí, que es importante la nutrición, pero no nos tenemos que volver locos aquí, creo, con la nutrición, creo que lo principal, lo que más va a mejorar nuestro metabolismo de las grasas va a ser un buen entrenamiento. Es decir, los deportistas de resistencia de por sí, el que entrena bien, evidentemente, tiene una base aeróbica brutal y tiene un metabolismo de las grasas muy desarrollado, pero no por las estrategias nutricionales, sino propio, o sea, es propio del entrenamiento que lleva, porque un entrenamiento de un deportista de resistencia, pues la mayor parte de su volumen semanal es en zonas de pulsaciones bajas, ¿no? Cerca del umbral ventilatorio 1, y eso es lo principal. A partir de ahí ya podemos utilizar las estrategias nutricionales, pero como se están poniendo tan de moda, esto no lo es todo. Es decir, si un deportista no hace entrenamientos con baja disponibilidad, no le va a pasar nada y va a seguir siendo bueno y va a tener un metabolismo de las grasas, un deportista de resistencia súper bien desarrollado. Ahora ya, un paso más para aquellos deportistas que están muy bien entrenados, realizan, o sea, llevan ya una dieta saludable, me refiero ya como que cumplen con todo. El siguiente paso sí que puede ser utilizar estas estrategias con baja disponibilidad de glucógeno, pero creo que ahora mismo tampoco tenemos tantos datos científicos como para decir que esto es la panacea, que decir que si yo hago 4 entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno a la semana, resulta que el día de carrera rindo más. No. Que puede haber mejoras, sí, que quizás en ultradistancia podemos obtener más mejoras, pero ¿por qué? Porque al final en ultradistancia es muy probable que el deportista tenga en algún momento un problema gastrointestinal y que mediante ese problema o malestar gastrointestinal no pueda consumir la cantidad de hidratos de carbono que necesita. Y al final esos entrenamientos con baja disponibilidad le sirvan para asimilar estas circunstancias que en larga distancia, en carreras de 8, 9, 15 o 20 horas, pues le puedan aportar un extra, ¿no? Pero para el que vaya a realizar una carrera de 30, 40 o 60 kilómetros, si puede ir consumiendo su cantidad de hidrato de carbono, no le va a aportar, o sea, no le va a salir mejor la carrera por haber hecho estos entrenos con baja disponibilidad, porque no va a hacer esa carrera en baja disponibilidad. Es decir, son adaptaciones, las adaptaciones que pueda tener un entrenamiento con baja disponibilidad se van a reproducir ante esa misma circunstancia. Y vamos, no creo que haya ningún deportista que sea tan tonto de irse a una competición con baja disponibilidad. ¿No? No sé si me he explicado. Perfectamente, sí. A ver, siempre estamos hablando dentro de un contexto en el cual buscamos
el extra, ¿no? Esa pequeña ganancia marginal para mejorar un poco más, siempre y cuando esa ganancia no me contrarreste con un efecto secundario. Evidentemente estamos hablando de algo que tenga cierta seguridad, ciertas garantías, y aunque garantías, pues todavía, como tú dices, no están del todo probadas sobre cada una de esas estrategias, si realmente da el resultado que promete. Pero al final yo esto lo veo un poco como el ejemplo en la fuerza de que lo que buscamos es, durante un periodo determinado, hacer algo que me sirve para mejorar un objetivo que es complementario o que es indirectamente mejora mi resultado final. Por ejemplo, en el tema de la fuerza, pues si yo llevo a cabo estrategias como un priming o como una activación post, eh, un PAP, una potenciación post activación, para conseguir que en ese entrenamiento mi capacidad de llegar a un trabajo de fuerza máxima sea la mejor, me predisponga a entrenar en ese momento de la mejor manera y por tanto me pueda llevar a que mis niveles de fuerza máxima aumenten, que luego yo soy corredor y que evidentemente no se correlaciona directamente el que mejore mi carga o mi RM en esa sentadilla a que luego vaya a correr más rápido, cierto, no tiene por qué ir directamente proporcional. ¿Que ayuda? Pues es posible que ayude porque me va a arrastrar también otras fuerzas que están en el camino y que luego me pueden llevar a mejorar en esa carrera. Con lo cual, podríamos decir eso, que no se parece a lo que va a ocurrir en competición en sí mismo, no es una simulación directa, pero me va a dar unas adaptaciones que tienen que ver con cosas que están sucesivamente encadenadas a que mejore mi rendimiento, ¿no? Yo lo veo un poco así, Sí, en eso, podríamos en, decir. en eso llevas toda la razón. Le quería quitar un poco de peso, pero por el sentido, ¿no?, de la moda que hay ahora con los Sí, ayunos, que parece que es que si no lo haces no eres nadie, y todo lo contrario, es que cuando hablan de que el ayuno, si te mejora el sistema inmune, es que todo lo contrario, es que te lleva a una caída del sistema inmune brutal. Entonces, está bien hacer entrenamientos con baja disponibilidad siempre y cuando se planifiquen bien, porque esto hay que planificarlo, o sea, hay que tener el entrenamiento del deportista adelante, hay que planificar muy bien la dieta y no consiste solo en, ala, me tiro 12 horas sin comer o 14 horas sin comer, no. Planificarlo bien, planificar bien la recuperación y que el deportista tenga claros los objetivos, porque también hay deportistas que al final, sin hacer esta manipulación, terminan haciendo entrenamientos con baja disponibilidad sin ellos mismos saberlos, sin planificarlos. Es decir, hay muchas veces que no modifican la dieta de la semana porque, o sea, son estrategias también que como nutricionista lo tenemos que ver con el atleta, ¿no? Hay atletas que si le planificas un entreno con baja disponibilidad, quizás ya el hecho de decir, jolines, esta noche no puedo, he entrenado, no voy a recuperar con hidratos, me voy a acostar, ya esta noche me levanto a comer porque tengo hambre, mañana me lo levanto y les cuesta un sugestionas. montón cumplirlo. Sí, le Sí, cuesta cumplirlo porque al final es costoso, se pasan hambre, pero ya de pensar ellos que no van a comer hidratos de carbono. Y en cambio, no les cambio la alimentación, pero resulta que han tenido 2 o 3 días en los que la intensidad ha sido media alta, pero yo no les he metido más carbo y al final he conseguido lo mismo, he conseguido que sus reservas se vacíen sin que él se dé cuenta y al final el día 4 hace un entreno con baja disponibilidad, ¿no? Entonces también, o sea, es un poco jugar con la estrategia que lleve el sí, nutricionista para exacto. hacerlo, ¿no? Saber No qué solo tarea pensar tienes que hacer. justo. Eso es, saber qué tarea te toca al día siguiente o X días después y acomodar la nutrición en relación a eso. Porque justo también puede ser el efecto contrario, que también a mí me ha pasado con deportistas, de decir, si no tienes súper marcada la estrategia de habituallamiento de un entrenamiento determinado, optar por decidir, bueno, no me voy a llevar el gel, total, o los geles, Ah, o voy bueno, a darme de menos, porque total, si me falta, pues oye, mejor entreno mi flexibilidad metabólica o tiro de sí. grasas y al final lo saco y, joder, aunque tenga sensación de hambre y que luego a lo mejor ni siquiera la tienen porque con el esfuerzo ni la tienen, pero directamente pues me aguanto, me hago el fuerte y así será mejor para después. Pero no se dan cuenta que es que no están llegando a la intensidad que quieren en el entreno y que luego pasa que Justo, al final, el tercio final del entrenamiento no sale, se viene abajo esa justo. intensidad, pues porque están vacíos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y sobre todo, quizá Belén también, como para dar una especie de recomendación en este sentido, es que podríamos decir, a lo mejor, y pregunto, si a lo largo, por ejemplo, de una temporada, cuando hablamos de periodizar esto, optaríamos por las estrategias que son un poquito más favorables para la flexibilidad metabólica en un momento de la temporada más alejado de la competición y por contra, a medida que nos vamos acercando a la competición, que durante la semana haya más de la parte de entrenar la tolerancia al hidratos de carbono a nivel A los intestinal carbohidratos o sí, no. tendría o Sí, sea,
Es lo que más sentido tiene, ¿no? También depende de la periodización del entrenamiento del deportista, ¿no? Porque si al Sí, final hay una periodización también que es intensa, o sea, inversa, inversa en la que primero se empiece con... eso es. Pero pues haríamos al revés, ¿no? O sea, lo más lógico sería eso, ¿no? Trabajar estos entrenamientos con baja disponibilidad más alejados de la competición y de cara más cerca de la competición trabajar más el entrenamiento intestinal. Eso no quita que podamos utilizar alguna estrategia de baja disponibilidad con el objetivo de que luego la reposición del glucógeno también sea un poquito mayor, que eso sí que se ha visto. Si yo hago un entreno con baja disponibilidad, parece ser que después mis reservas de glucógeno incluso pueden aumentar para el día siguiente hacer un entrenamiento de intensidad. Entonces, bueno, siempre podemos ir jugando con ambas estrategias, pero así en general podríamos decir que mejor más alejado de la competición, sobre todo cuando no están muy bien controladas por un profesional Claro. detrás. Perfecto, sí, porque hay menos posibilidad de liarla. Bueno, y Justo. y en esa periodización también incluiríamos o seguiríamos el mismo criterio para la suplementación. ¿Tendría sentido periodizar dependiendo de qué tipo de elementos o sustancias? Sí, claro, al final la periodización de la suplementación pues va a depender de las competiciones y sobre todo también del entrenamiento. Es decir, yo para periodizar la suplementación de un deportista necesito ver también la parte de entrenamiento que va a tener, es decir, los objetivos también que tienen con el entrenamiento de fuerza y los objetivos también de cada mesociclo para poder decidir qué tipo de suplemento vamos a utilizar en una fase u otra. Y para ti, ¿cuáles son tus must, tu lista de Bueno, primero indispensables? la creatina. Creo que es el. Yo creo que la. Ay, que se te ha cortado un poquillo. Yo creo que. Bueno, a ver, en el top, iba a decir la creatina, no, vamos a ver, en el top hablamos de suplemento. Bueno, la primera ayuda ergogénica hay que tener en cuenta que la manipulación de la dieta y de la hidratación. Es decir, que ese es el Sí. top. El que no coma bien y no se hidrate bien y no sepa manipular estos días con más, menos carbo y demás, no tiene ningún sentido que se suplemente. Después podríamos meter la proteína whey, una proteína completa para suplementar esos momentos del día en los que el deportista no llegue a su consumo de proteína. Por supuesto, los geles, o sea, todo lo que son o bebidas o geles o gominolas o cualquier suplemento con hidrato de carbono. Y luego ya, cuando pensamos todos en suplementos que ya vemos más polvos o pastillas, pues pasaría a la creatina, top. Y sobre todo, bueno, ya la verdad es que la creatina yo creo que no hay ningún deporte en el que diga que no fuera, que no fuera beneficiosa. Pero bueno, tendría creatina, el bicarbonato, la betalanina, también me gusta la suplementación con nitratos y la verdad que ahora, bueno, los jugos de cereza ácida, por ejemplo, algún complemento con polifenoles a nivel de daño muscular, aunque tengan un grado de evidencia B, también me está gustando para los deportistas de montaña cuando hay tanto daño muscular en la bajada. Y zumo de remolacha, omega 3, y los antioxidantes, ¿qué opinas a nivel de recuperación sobre estos que normalmente se predisponen como agentes recuperadores? No son todos iguales, por cierto, pero cuéntanos, ¿cuáles te convencen Eh, más? se, Bueno, antioxidantes siempre y cuando, o sea, los antioxidantes a base de vitaminas no se dan y no se deben de dar, porque se ha visto que podrían, vamos a decir, paralizar un poco las adaptaciones que producen los propios radicales libres que producimos con el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sustancias antioxidantes, siempre vamos a potenciar el consumo de fruta y verdura porque es rica en polifenoles, pero además de esto sí que hay concentrados en polifenoles que están dando buenos resultados. Entre ellos, bueno, pues por ejemplo, hay también concentrados de granada, aunque tienen menos investigación, los concentrados de cereza ácida y parece que están dando buenos resultados a nivel de biomarcadores de daño muscular. Ujú. Ese es uno que podríamos utilizar. A nivel de omega 3, quizás hay menos evidencia científica, su uso como antiinflamatorio está bien, pero yo creo que lo principal es la relación omega 3 omega 6 de la dieta y sí que hay que intentar pues que esta relación esté a favor de los omega 3 y como es raro la persona o el deportista que está tomando todos los días una ración importante de pescado azul, pues sí que puede ser un suplemento a utilizar. Lo mismo, yo creo que hay que elegir unas dosis adecuadas, hacer una ingesta durante X días con unas dosis altas para que ese omega 3 se acumule bien en las membranas celulares y tenga un papel en ese daño muscular o incluso de reducir, vamos a decir, el dolor muscular ante una competición muy potente, ¿vale? O sea que Ujú. creo que también se podría utilizar. Y luego creo que más habla del jugo de remolacha. Yo más que a Sí, nivel de daño muscular, también es cierto que la remolacha
o sea, cuando suplementamos con remolacha va más dirigida al contenido en nitratos y a como precursores del óxido nítrico y el aumento del flujo sanguíneo, pero también es cierto que la remolacha en sí es un alimento muy rico en polifenoles, o sea que también tiene ahí una cantidad de antioxidantes muy potente que puede disminuir ese daño muscular, pero en ese caso iríamos, el enfoque creo que de la remolacha iría más a por ser, vamos a decir, vasodilatadora. Exacto, sí, no tanto de recuperador, sino más ergogénico a nivel de maximizar la Sí, vasodilatación o el rendimiento precarrera, ¿no? Bueno, sí. sí. Genial, genial. Pues esto aclara ya bastante la perspectiva de la suplementación y sobre qué cosas pues tienen más sentido o no tomar. Y sobre todo lo que tú dices, el basarnos principalmente en aquellos nutrientes o alimentos que nos aportan, por un lado, la sustancia ergogénica, la sustancia que mejora, facilita el rendimiento, pero también el resto de cosas que nos aporta ese alimento a nivel nutricional para nuestra salud, independientemente de que tenga esos efectos o no para rendir más. Genial. Vamos a cambiar el chip. Hemos visto a la Belén doctora en nutrición y en la presentación sí que hablamos un poquito de la Belén deportista. Ahora vamos a coger a la Belén deportista ya en la tarea de entrenamiento y quiero que nos cuentes alguna cosita, sobre todo en relación a el entrenamiento de fuerza y, bueno, cuál es tu situación, bueno, tu situación no, tu experiencia, cómo ha influido en tu entrenamiento en relación a esos retos o esas competiciones que has tenido, aquellas donde, digamos, más has podido buscar un rendimiento a todos los efectos, no solo a nivel de la fuerza. ¿Cómo ha ayudado, si es que te ha ayudado la fuerza en todo esto? Voy a decir aquí, bueno, todos tienen que saber, por si no lo saben, que Dani es mi entrenador de fuerza. Entonces, no podré hablar nunca mal de la fuerza porque ya son, ¿cuántos años? Dani, un montón. Pues Desde sí, el, a lo mejor siete desde el o ocho, 2003 siete o ocho, sí. o más, sí. Pues Desde fíjate los años que llevo 2013, entrenando 13, fuerza. sí, desde 2013. Ah, desde el 2013, eso he dicho el 2003, es que estoy fatal hoy. Desde el 2013 y desde entonces no me he saltado ningún entrenamiento de fuerza. Vamos, aún, Ah, creo que, vamos, ya me he tenido que ni estar, con no sé, COVID. que ni con COVID, o sea, que no sé, no puedo decir ningún entrenamiento que me haya saltado. Entonces, eso ya dice, creo, la importancia que yo le doy al entrenamiento de fuerza. En mi caso, bueno, aparte de lo que la evidencia científica está ahí, de lo que, de sobre todo el efecto que tiene sobre la economía de carrera en un corredor, pues en el caso específico de la montaña, bueno, pues el trabajo de la fuerza específica en los rangos articulares que la montaña necesita, pues evidentemente va a mejorar mi rendimiento en montaña, no solo en subida, sino en bajada. Algo como es las carreras por montaña, donde hay tanto daño excéntrico, pues considero fundamental el tener un entrenamiento específico que no es igual que para un corredor que haga ruta o asfalto, pues no es lo mismo que el que necesito para correr montaña. O ahora que me llega la temporada de esquí de montaña, pues si me entreno yo sola, no tengo tan en cuenta todo lo que tú tienes en cuenta. Claro, me llega tu entrenamiento y digo, claro, digo, este ejercicio, digo, hago este movimiento o combino esto, digo, porque estoy viendo dónde está ahí un poco metido, ¿no? Las El gesto del necesidades. esquí o sí, dónde están esos movimientos que van dirigidos al esquí de montaña y por lo tanto es fundamental. Y sí, y bueno, y ya que decir del tema de lesiones. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia de lesiones o problemas que has podido tener durante esta trayectoria y que, bueno, y que notes que quieras, digamos, citar como recomendación este tipo de trabajo en la fuerza de cara a lesiones concretas donde has visto mejoras, qué tipo de mejoras, lo palpable, vaya, no lo que, o sea, lo que tú bajo tu experiencia has tenido, has notado en tus carnes, por así Claro, decirlo, yo lo no que lo que has puedo podido decir es ver. que vale, pues mi experiencia es que es cierto que no me lesiono, o sea, cuando me he lesionado, puedo decir que he tenido una lesión que más o menos está como cronificada, ¿no? Que depende del momento de la temporada me duele un poco, que es una tendinopatía del tendón rotuliano en una de las rodillas, pero que la controlo siempre y como tú bien sabes, ya tengo muy localizado que con los entrenamientos excéntricos con el tirante musculador vamos controlando cuando aparece ese dolor. Por lo tanto, es esa lesión que puedo decir que es la única que aparece de forma recurrente quizás todas las temporadas en el momento que trabajamos un poco más esos excéntricos y lo controlo. Y luego, es que bien sabes, yo no me he lesionado con los años que llevo corriendo. Cuando me he lesionado, no ha sido una lesión, es que me he caído y me he roto. Es decir, me he roto un maleolo peroné y ahora me he roto un ligamento cruzado. Pero que, claro, me rompí el maleolo peroné con operación y una placa con no sé cuántos tornillos y a las 6 semanas fui capaz
de ponerme otra vez unos esquís y me había roto esquiando. Claro, también a la semana siguiente de estar, bueno, la misma semana salí del quirófano y esa semana estaba con el complex puesto, activando el otro miembro, seguía activando los brazos, o sea, el entrenamiento de fuerza ha estado siempre presente. Y este año, el año pasado, el 14 de febrero, me rompí el ligamento cruzado anterior y sorprendentemente, a pesar de lo que muchos me miran un poco raro, no me he operado, pero es que además de no operarme, esto fue el 14 de febrero, a las 4 semanas me volví a poner esquí de montaña y a los 14 de febrero y el 4 de junio competí en el Campeonato de España de trail de 74 kilómetros, habiéndome roto el ligamento cruzado en febrero. Claro, la estabilidad de la rodilla que yo tenía, pues cuando he tenido varias opiniones de traumatólogos, pero el que realmente me vio del Comité Paralímpico me dijo que mi rodilla era totalmente estable y que tenía claro que era por el entrenamiento de fuerza que yo llevaba y que si seguía entrenando la fuerza como la había entrenado hasta ahora, que no tenía por qué darme problemas ese ligamento, sabiendo que no tengo ligamento y que quizás otro accidente de esquí de montaña, oye, pues puede ser más grave porque me falta ese ligamento, ¿no? Pero que mi rodilla era fuerte y que no tenía por qué tener problemas en un futuro. Y por Sí, es eso que no me la salto. bueno, por eso y porque eres como eres. Es decir, yo creo que al final la clave es que cuando una persona tiene tan claro cuál es su propósito o cuál es su objetivo, o la misión que tiene a todos los efectos, ya sea deportivo o a nivel profesional que sea, y está tan comprometida con ello y tiene claro los medios que ayudan a ese fin, su adherencia a esos medios y la capacidad que tiene de ligarse, de ceñirse a esas cosas que sabe ella o él que le van a ayudar, le encaminan hacia ese objetivo, es que no le desliga nada de eso. Es decir, ese vínculo es algo que va a estar siempre existiendo porque va mucho más allá de quién te ayude en ese medio. Es decir, va mucho más allá de que yo te apoye o te oriente en esta parte o que lo haga otra persona. Lo importante es que sabes la necesidad que tienes tú y cualquier persona que tenga un objetivo como el tuyo, de entrenar de esa manera, de entrenar la fuerza, de hacer ese tipo de trabajo o de confiar en otro tipo de área que tiene que ver con ese rendimiento. Entonces, es algo que no requiere de un convencimiento, no requiere de que yo esté detrás diciendo, oye, que es que esta semana has fallado esta sesión, acuérdate que esto es importante porque para cuál, para esto, para lo otro. No, hace falta estar plenamente concienciado el Mm. deportista de eso. Yo no sé si con tus deportistas habrás conseguido llegar a ese mismo nivel de cualificación, a nivel de transmitirles este mensaje en relación a la fuerza. Es decir, si eres capaz también de que ese mensaje les llegue y les cale tanto como ha hecho contigo o tienes tus problemas también, como los tengo yo, vamos. Bueno, al final ya sabes que yo creo que a los deportistas cuando les gusta correr, les gusta correr. Si les gusta correr montaña, les gusta salir a la montaña. Y claro que cuesta, pero creo que algo clave es que la persona que te lo transmite, como es en mi caso, estoy tan convencida de los beneficios que tiene la fuerza que yo a la hora de transmitirlos creo que también lo transmito de otra manera porque también, y en esto estarás de acuerdo tú, hay entrenadores que tampoco les gusta la fuerza. Mm, Hay entrenadores de trail, hay entrenadores de, de, mucho. de, de running que ellos mismos seguramente les cuesta entrenar la fuerza y aunque ellos sepan de los beneficios, pero como a ellos les cuesta entrenarla, ya no transmiten a lo mejor, no sé, porque yo creo que los beneficios los saben, ¿no? Pero no transmiten esa seguridad y esa necesidad de entrenarla yo, como para mí es la base. Y si me tengo que saltar un entrenamiento, claro que me gusta salir a la montaña, pero es cierto que antes me salto un entrenamiento de carrera que un entrenamiento de fuerza, porque lo considero así, o sea, para mí es la base, ¿no? Entonces, yo creo que sí que lo transmito a mis deportistas y mis deportistas creo que lo asimilan así, que lo aceptan. Sí, digamos que la persona que digamos lo sabe, pero no lo vivencia al 100%, puede ser que esa visión no la proyecte hacia otros también y que no Mm. dé credibilidad a la hora de transmitir ese mensaje, porque hay algo que desconecta a esa persona a la que recibe el mensaje de que la persona que lo cuenta realmente lo lleve a cabo, ¿no? Pero es verdad que es también una cuestión de que si sabes que funciona porque tienes evidencia de que funcione, lo único que te puede, digamos, transmitir duda no es tanto, a mi juicio, es que no sé si funciona realmente o es que no sé si funciona tanto como dicen, sino yo creo que el problema es más el hecho de decir, vale, sé que funciona, pero ¿cómo tengo que llegar a eso? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Y ahí está Mm. la formación de cada entrenador para irse a la parte específica
donde este trabajo pues requiere, como en otras áreas del entrenamiento, pues su formación específica, ¿no? Pero yo creo que está ahí, el mensaje está clarísimo, es decir, cuál es el resultado está clarísimo. Ahora, quizá donde haya más dudas es, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues obviamente, pues como hiciste tú en su día, confiar en un profesional que esté cualificado para ello, pues es la mejor opción, ¿no? Si estamos en ese punto de no dar el paso porque tengo mis dudas, ¿no? Genial. Pues sabiendo que tienes esa visión y también compartes la misma visión en el sentido de la fuerza, dicho queda el mensaje multiplicado por dos, por ti y por mí, y que espero que cale hondo a todos aquellos que vean este vídeo, esta entrevista, por lo menos en esta parte, y por supuesto también la parte nutricional. Bueno, cuéntanos qué nuevos retos tienes porque claro, ya estamos acostumbrados a que cada año pues nos deleites con un tipo de reto de ascensión o de récord. Por cierto, que hemos dicho antes, lo has dicho tú, que en invierno te gusta también compaginar, como hacen también muchos deportistas de trail running o deportes de montaña, con el esquimo, con el esquí de montaña, que no lo habíamos dicho al inicio, pero tú lo has dicho después, y claro, si se quedaba corto a la muchacha con esas expediciones, pues tenía que buscarse algo en invierno también para estar entretenida en la nieve cuando había problemas para correr, porque todo está lleno de nieve y dijo, ¿qué hago? Pues me pongo los esquís y aprendo. Y está también formándose a tope con el aprendizaje en ese deporte. Entonces, ¿qué te planteas para este año? A ver, cuéntanos, ¿qué tienes en mente? Bueno, pues ahora, como tú bien has dicho, la temporada de esquí de montaña, que claro, ahora es una mierda. Antes era, vale, en Madrid la sierra está llena de nieve, no puedo correr, me pongo esquí, pero ahora es que no hay nieve y me tengo que ir a los Pirineos, tengo que hacer el sobreesfuerzo de viajar para ir a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, la temporada de esquí de montaña que empezó un poco tarde, pero bueno, el objetivo ahora, pues este año era un poco tecnificar un poco más, porque me falta sobre todo técnica en los cambios, en demás, y sí que pues me apunta a alguna carrera más al Campeonato de España. Ahora hice una carrera de la Copa y me gustaría hacer la Altitoy, que es una carrera, bueno, pues un poquito más técnica de esquí de montaña, y no sé si podré apuntarme a alguna en Alpes, pero me gustaría si encuentro pareja. La parte de trail no la tengo muy clara. De momento sí que tengo claro que voy a apostar por el Campeonato de Madrid de larga distancia, el GTP, que bueno, por H o por I hace años que no lo corro y ahora con el cambio de recorrido me hace mucha ilusión. Ya apostaré por él en octubre, seguro. Pero sí que quiero hacer alguna carrera más de la Sky Running, de la World Series, pero no han salido las fechas y no lo tengo claro. Y luego el principal objetivo pues sería en mayo, aunque también está un poco en el aire, es que lo tengo todo un poco así en el aire, Como que siempre. sería ir a Alaska, pero este sería un poco, este es un objetivo potente y está en el aire por ser tan potente, ¿no? Pero el objetivo sería ir al Denali o McKinley. Me gustaría ir con esquís y bueno, la manera de afrontar la montaña está, o sea, la expedición aquí es una expedición muy dura porque llevas todo, o sea, allí no hay nada de infraestructuras. Yo creo que es de las pocas montañas, a no ser de otras montañas vírgenes donde vayas así, no hay nada montado, es decir, transportas todo en tu trineo, puedes llevar un trineo con 40 o 50 kilos, te vas montando tú los campos de altura, es una montaña muy fría porque estamos en Alaska, la incomodidad o sea, es todo muy incómodo porque al final tú te vas a una montaña de 7.000, 8.000 metros, pero es que en el campo base a 5.500 tienes carpas grandes donde tú te metes a comer y tienes cocineros que te están haciendo de comer. En los campos de altura no, pero sabes que si tú bajas, te ponen mal y bajas, tú tienes una infraestructura con un colchón en el suelo, pero un colchón dando aquí, no hay ninguna comodidad. Y bueno, ese sería un poco el objetivo. Luego ya cómo hacer la montaña, Súper pues fácil claro, de sí, yo entrenar, digo, pues me entonces. encantaría hacerla con ¿Eh? Que es súper fácil de entrenar, entonces. Chupao, pues Súper coge. fácil de... Me cargas, ya sabes, me cargas con una... me haces arrastrar un saco de 60 kilos y ya está. Y metiéndote en un congelador En un industrial de carne, congelador que, por ejemplo, y todo, con y una todo. cinta también. Bueno, pues sí, ese es un poco el reto que no es fácil. Entonces ahí ando tomando la decisión final también porque necesito ir con aquí. Otras expediciones las he asumido sola, aunque luego te encuentras allá gente, pero en esta considero que necesito un compi o una compi de cordada, que antes ha conectado por ahí a alguien que se lo he propuesto, y estoy esperando también que esa persona se anime para tomar la decisión final. Pues vamos a animarla desde aquí para que ayude a sumar retos y sumar
más líneas en tu currículum deportivo, que es una pasada. Genial, Belén. Pues oye, vamos a dejarlo aquí. Me ha encantado la entrevista. Te agradezco otra vez enormemente la predisposición tan buena que tienes de haber estado aquí, aún en esas condiciones de luchando contra el virus. Y bueno, si me quieres recomendar a un invitado que consideres dentro de tu ámbito, ya sea de la nutrición o de lo que estamos hablando hoy, del deporte de montaña, que sugieras que nos pueden ir bien para entrevistar algún día. Y si no se te ocurre, pues me lo pasas Claro, igualmente. eh, Uy, que no te digo. ahí se corta. Bueno, Ahora, en quien había pensado ya lo tienes, a en David, quien había pensado ya lo tienes fichado, sí, a David Mountain. que ha trabajado Pero contigo bueno, también, quizás no ¿verdad? sé si tienes entrevistado, sí, que ha trabajado y trabaja conmigo, entonces yo creo que puede aportar también mucho. Le Y tendremos, quizás si sí. alguien te apetece, te puede aportar en esquí de montaña y sé que está haciendo también, bueno, que le gusta hacer directos, es Pablo Ral, Pablo andaluz, Ral, eh, también entrenador y un gran esquiador de montaña. genial, pues me quedo con eso. Por lo dicho, Belén, muchísimas gracias y que te mejores pronto. Machaca ese virus que seguro que o con el entreno de hoy ya le has quitado unas cuantas vidas, así que ya no se va a reproducir más. Así que, Eso lo espero. dicho, la semana que viene ya niquelado del todo y liquidado Y y vuelta. matado para siempre. Bueno, para siempre no sabemos, pero para un rato sí. Eso Bueno, espero que ya me lo haya quitado del medio. Venga, un muchas besito, gracias, muchísimas Dani. Un gracias, placer. chao. Adiós, adiós, chao.